Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien en casa, cuidándose, protegiéndose mucho de la situación en la cual estamos observando allí afuera. Más que nada decirles que no decaigan, que sigan, que a pesar de cualquier situación debemos estar motivados y siguiendo más que nada lo que sea nuestra vida normal. Por supuesto, estamos en casa, pero esto va a ser por ahora, va a ser por un momento y luego ya volveremos a estar de manera normal y juntos como quisiéramos estar ahora. Eh, muy bien, mi nombre es Tatiana Chileno, soy estudiante docente de la carrera de profesorado de escolar básica y educación media del área de ciencias sociales. Soy del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza de Encarnación. Más que nada, mencionarles que estamos haciendo nuestras prácticas pedagógicas utilizando estas herramientas y metodologías nuevas más que nada para llegar a cada uno. Promoviendo así un poco el uso de las herramientas tecnológicas, de las TICs y en las aulas. Así es. Muy bien, nuestra clase de hoy o nuestro tema de hoy va a ser la Reforma Protestante en el área de Historia y Geografía. Aquí podemos observar nuestra distribución geográfica y política. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque tenemos que ubicarnos geográficamente siempre para comenzar a hablar de un lugar ajeno a nosotros. Ok, aquí observamos el imperio germano del occidente, el imperio romano, así también lo conocen, el imperio romano germánico del occidente. Se conoce de esas maneras también. Este imperio sería ahora, en nuestro siglo, sería lo que es Alemania, Austria, Países Bajos, Suiza, Bélgica, así también sería el norte de Italia, el oeste de Francia y el oeste de Polonia. Sería esta partecita que observamos aquí en color amarillo, el imperio, toda esa parte, ustedes pueden observar ahí que está Polonia, está Francia, y así está Austria. Pueden observar ahí donde está extremadamente limitado nuestro mapa. ¿Ok? Bueno, toda esta revolución o este contexto histórico comienza aquí, comienza en el Imperio Germano. Y aquí tenemos a qué llamamos Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y político. ¿Por qué muchas veces decimos que la reforma es un movimiento religioso y político? Porque podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, no solamente desde la parte religiosa, sino desde la parte política, económica, social también, ¿por qué no? Podemos analizarlo desde distintos tipos de contextos. ¿Sí? ¿Cómo se originó? ¿Cómo se originó esta reforma? Muchas veces escuchamos hablar sobre Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero era un monje alemán, por decirlo así, fue un monje alemán, Martín Lutero, y él dijo, a mí no me gusta lo que está haciendo la iglesia. Él en un viaje a Roma, según lo que cuentan, ¿no? Es que Martín Lutero había sido hijo de un señor, de un esclavo negro que había pasado a construir ¿cómo sería así? Una pequeña riqueza, ¿no? Bueno, este señor quería que su hijo sea un abogado, pero Martín Lutero dijo, no, yo no quiero ser abogado porque yo voy a ser un monje. Y bueno, Martín Lutero se estaba viniendo una vez de un lugar y casi le cae un rayo encima por la tormenta que hubo allí. Y entonces él le pidió a Dios que le salve por favor de esa tormenta, esa situación climática tan fea que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Y según él cree que Dios, considera que Dios Todopoderoso lo salvó de este acontecimiento. Por ende, él prometió ser un monje.
Es así que Martín Lutero comienza su estudio siendo monje, teólogo, etc. Ok, allí en este contexto, Martín Lutero va a Roma a visitar a la iglesia, o sea, a ver cómo es el tema, la situación, el contexto en el cual vive Roma. Ok, Martín Lutero fue a Roma y encontró algunas situaciones que a él le parecieron muy malas, muy fuera de contexto para la iglesia católica. Muchas veces escuchamos hablar sobre cuáles son, por qué aparecieron esto, qué pasó, por qué Martín Lutero se sintió tan mal y se desesperó tanto por la situación en la cual estaba pasando la iglesia cristiana en ese momento. Bueno, Martín Lutero fue a encontrar una situación donde la iglesia estaba vendiendo las indulgencias, la iglesia estaba en en un momento en el cual el dinero era muy importante para ellos. También dice que en el momento en el cual el imperio el imperio de Constantinopla, perdón, cae, en el momento en el cual Constantinopla estaba allí en su apogeo, la iglesia tenía un papel secundario prácticamente en todas las decisiones y el poder que le estaba brindando este imperio de Constantinopla a la iglesia. Es decir, que la iglesia tenía un poder extremadamente grande por encima de cualquier cosa en esa época. Estamos hablando de la Edad Media prácticamente, ¿no? Ok, cuando Constantinopla cae, la iglesia sufre un problemilla ahí, la iglesia empieza a sufrir diversas situaciones porque la iglesia quiere volver a tener lo que se había construido anteriormente en el imperio de Constantinopla. Entonces la iglesia dice, bueno, vamos a eh, traer aquí lo que es esta cultura, esta manera, estas, como nosotros vivíamos anteriormente, ¿verdad? Acostumbrados a esta vida, acostumbrados al poder más que nada, ¿verdad? La iglesia dice o decide volver volver a ser un imperio parecido a lo que era Constantinopla. Ok, perfecto. Eh, Estaba a punto de perderse, pero volvieron a aparecer y volvieron a aparecer y por ende el imperio volvió a funcionar. Aquí vamos a ver unos aspectos muy importantes sobre la revolución. ¿Ok? Aquí podemos observar que los protestantes oponían al dominio del Papa sobre toda la comunidad cristiana y buscaba que la iglesia retomara las raíces del primer cristianismo. Habla del primer cristianismo, de ese cristianismo más que nada sensible a los pobres, que ayudaba a los pobres, que intentaba hacer aquello que Jesús verdaderamente creía, no a vender indulgencias, a hacer cosas que estaban mal. Ok. Entonces Martín Lutero dijo, ahora, bueno, la Iglesia Católica está haciendo una gran corrupción más que nada. Lo que hizo Martín Lutero fue pegar sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. Allí mucha gente lo leyó, mucha gente lo distribuyó y esto llegó a manos del Papa León X en ese momento. Él lo leyó, vio muchas cosas que Martín Lutero decía de la iglesia, muchas cosas que al mismo Papa no le gustaban. Entonces hubo un problemilla ahí entre Martín Lutero y la iglesia católica en ese momento. Podemos encontrar aquí que dice, como líder el monje alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517, aquí comenzó todo, en la puerta de la iglesia del castillo, él pegó en la puerta sus 95 tesis que criticaban ciertas prácticas de la iglesia católica. ¿Qué rechazaba Lutero? Lutero rechazaba el sistema que incluía la venta de indulgencias. Para Lutero el Evangelio debía practicarse libremente y no ser objeto de comercialización, como lo estaba haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comercializaba lo que son las indulgencias para
según lo que dicen, la creación de lo que es la iglesia, de una iglesia muy, muy bonita, ¿verdad? Ok, tuvo como principales movimientos la Reforma Luterana Alemania, dirigida por Martín Lutero, que esto ocurrió en Alemania. La Reforma Calvinista también, la Reforma Calvinista que fue en Francia y dirigida, el cual fue dirigida por Juan Calvino, y la Reforma Anglicana dirigida por Enrique X. Ok, vamos a hablar de las causas. ¿Cuáles fueron las causas? Los abusos cometidos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba haciendo grandes abusos porque estaba vendiendo las indulgencias, estaba vendiendo el perdón de los pecados a las personas que poseían más dinero, solamente a las personas que poseían más dinero, más que nada. Si no tenías dinero no podías comprar el perdón, ya sea de tus pecados o el pecado de terceros, por decirlo así. Esto lo vendía, ¿por qué? Lo vendía porque había que construir la iglesia de San Pedro en Roma. Es una iglesia hermosa, la iglesia tenía que ser construida y el Papa León X no tuvo mejor idea que vender indulgencias. La gente que tenía dinero pagaba sus indulgencias y era perdonado de sus pecados. Y esto a Martín Lutero le pareció una aberración, porque ¿cómo vamos a perdonar? Martín Lutero decía, ¿cómo un ser humano, igual que yo, va a perdonar los pecados de las otras personas, verdad? Somos mundanos, nosotros somos seres humanos que no sé, no tenemos ningún poder divino. Dios no nos dijo, ¿sabes qué? Tú puedes o vos podés perdonar el pecado de todos y entrar al cielo como si nada, como si fueras limpio, no. Entonces Martín Lutero pensó esto y dijo, no, ningún ser humano tiene el poder de perdonar los pecados, solamente Dios y nada más que Dios. Entonces él empezó a criticar y ya se vio todo lo que les había contado anteriormente. Genial. La Iglesia Católica inicialmente condenaba la acumulación de capitales o como llamaban en ese entonces la búsqueda de lucro en un principio. En un principio la Iglesia Católica sí condenaba, ¿verdad? Pero luego ellos empezaron a acumular un poquito más de fieles y buscaban obviamente sus propios intereses, ¿verdad? Así como lo decía anteriormente, comenzaron a vender indulgencias, predicando que cualquier cristiano podría y debería conseguir el perdón. Ok, por el Papa. Compraron el perdón para sus pecados. Lutero discrepó públicamente de esa práctica realizada por el Papa León X. Ok. Venta de cargos eclesiásticos, venta de indulgencia, venta de reliquias, etc. Es decir, que este papa vendía todo lo que él podía. Él vendía todo lo que sea necesario para construir lo que es la iglesia aquí en Roma, ¿no? Para construir lo que es la Basílica de San Pedro, porque es una iglesia que necesitaba muchísimo dinero para poder crearse, para poder construirse. Centralización del poder en las manos del Papa, así como la concentración de las tierras. El Papa tenía todo a manos. El Papa tenía el poder, así como les dije, es un análisis de muchos puntos de vista. El Papa tenía en sus manos el poder político, el poder económico, el poder religioso. Era un conjunto de un todo más que nada. Es algo holístico, es un todo en sí, ¿no? Es por eso que también esas cosas le molestaban mucho a Martín Lutero, porque él leía mucho la Biblia y veía que en la Biblia no estaban escritos o estipulados esas cosas, sino que más que nada estaba la iglesia cristiana normal, la iglesia católica, perdón, desde un principio. Esa original, como él lo veía, como él leía en la Biblia. Muy bien. ¿Qué consecuencias trajo esta reforma protestante? Disminución de la influencia y el poder de la Iglesia Católica en Europa. La Iglesia Católica empezó a perder cierto poder. Por supuesto, quedó en un estado de corrupto por las situaciones en las cuales él estaba vendiendo las indulgencias, el perdón de los pecados,
Mira que si yo tenía plata podía ser papa, podía ser, podía ser sacerdote, podía estar dentro de la iglesia, solamente comprando eso, ¿no? No porque yo estudié, no porque yo trabajé, no, nada de eso, sino que comprando más que nada. Así también, surgimiento de nuevas iglesias cristianas. Hay millones de nuevas iglesias cristianas, millones de nuevas iglesias que no solamente el calvinismo, el anglicanismo, sino las iglesias luteranas, hay miles y se formaron miles después de esto. Así también encontramos, aquí mismo en Encarnación encontramos muchísimas. Hay miles de religiones, hay más de 5.000 religiones en el mundo, hay demasiadas, hay muchísimas. Y surgió todo después de esto. En 1521 más que nada se dio el desmembramiento total de esto, el desmembramiento total de la iglesia. El poder de la iglesia quedó un poco fuera de todo esto. Entonces allí empezaron a formarse más y más y más protestantes y más que nada más iglesias y más que nada más creencias y diferentes tipos de creencias. Ok, hablamos también del fortalecimiento de los principios sociales y económicos de la burguesía, que pasaron a ser sostenidos por la aprobación del lucro. Así también, reacción de la Iglesia Católica, la contrarreforma. ¿Qué fue la contrarreforma? El movimiento que hizo la Iglesia contra la reforma protestante. También vamos a hablar de eso en un momento. En este contexto de reacción fue reactivada la adquisición creando la Compañía de Jesús, los jesuitas, que vinieron en América Latina, que se crearon en Europa y diferentes partes del mundo. Y empezaron a adquirir nuevos católicos. Vinieron aquí al país, a nuestro país, a que los indios sigan como ellos querían, sigan sus instrucciones, sigan sus consignas y sean puestos en la fe católica más que nada. Siempre quise decir que nunca he estado ni en contra ni muy de acuerdo de lo que hicieron los jesuitas, más que nada por el hecho de que los jesuitas vinieron al país encontrando personas aquí, personas que cayeron en sus manos, cayeron así a trabajar aquí con ellos, trabajaron aquí con ellos. Aquí tenemos lo que son las misiones jesuíticas que fueron trabajadas y realizadas cuando los jesuitas vinieron al país, vinieron y trabajaron aquí. Todo esto surgió de esta revolución más que nada. También un aspecto muy importante como consecuencia de la revolución, de la revolución de los protestantes, fue la traducción de la Biblia a otros idiomas, entre ellas el alemán y el francés. Anteriormente, solamente el Papa podría leer la Biblia. Nosotros, las personas comunes, no podíamos leer la Biblia. El Papa tenía que agarrar la Biblia y él tenía que leerlo. No podíamos hacerlo nosotros. Sin embargo, cuando esto sucedió, cuando todo comenzó, cuando toda la reforma protestante comenzó, esto se vio obligado a cambiarse, se vio obligado a ser diferente. Y aquí por eso tenemos hoy lo que son las Biblias en diferentes idiomas. También puedo leerlo yo, puedo leerlo ustedes, puede leer cualquier persona en el mundo. Es una gran consecuencia, según mi postura, es un aspecto muy importante. ¿Qué fue la contrarreforma de la iglesia? Es lo que estábamos hablando anteriormente. Sería como para barrer el avance del protestantismo. Ellos querían hacer un poquito más de hincapié, vamos a decirlo así, a frenar un poquito la reforma. El Papa convocó a un concilio, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es muy conocido, que fue realizado entre los años 1545 y 1563. Llevó muchísimos años realizar este concilio, llevó muchos años que la iglesia luche de verdad con lo que es la reforma protestante.
En este concilio se trataron muchísimos asuntos, se discutieron varias acciones y se llegaron a estas tres principales, objetivos o situaciones que cual vamos a observamos aquí, que dice retorno de la Adquisición destinado a vigilar, hostigar, detener y castigar a los que no estaban siguiendo la doctrina católica. Es decir, que ellos castigaban a las personas que eran protestantes y así también empezaron a adquirir nuevas personas para estar en la religiosidad católica. De esa manera estamos hablando de los jesuitas, se crearon los jesuitas y empezaron a irse a todas partes del mundo para adquirir nuevos creyentes, nuevas personas para la iglesia. Dice creación del índice de libros prohibidos. Crearon ellos como decía, índice donde estaban los libros prohibidos, los libros que no debían leerse, que no debían utilizarse, nada. Así también habla mucho de la creación de empresas de Jesús, que son estas personas, los jesuitas, que han ido a todos los países. Aquí habla que los miembros de esta compañía fueron los jesuitas. Estos fueron encaminados a los continentes africano, americano y asiático. Fueron en todas partes, como objetivo principal para convertir a los nativos en nuevos católicos por el adoctrinamiento, la enseñanza del idioma portugués y la doctrina católica, totalmente los hábitos europeos. Convertirnos en más que nada en católicos, convertirnos, adoctrinarnos tal cual como ellos consideraban. Podemos encontrar aquí una cronología. Es una cronología muy importante porque habla muchísimo sobre cómo surgió, dónde surgió, quién lo realizó, por qué lo realizó. Disculpen. Aquí habla mucho sobre Enrique VIII, Martín Lutero. Es una cronología muy completa, es una cronología muy interesante. Muy interesante, disculpen. Es muy importante leerlo, muy interesante. Ahí habla, es como para cerrar nuestra clase del día. Sería como una conclusión, porque aquí está todo lo que hemos hablado hoy. Aquí está con años y con las principales personas que han estado en nuestras palabras que pasaron anteriormente, que he hablado yo con ustedes de eso. Sería como para redondear la clase. Perfecto. Estoy muy agradecida con ustedes por haber estado aquí, por haber escuchado, por haber sido partícipes de esta clase con mucho esfuerzo. Disculpen si por ahí no ha salido bien algunas cosas, disculpen si no se ha logrado ciertos aspectos, pero como les dije anteriormente, es la primera vez, es complicado, es complejo, pero es un trabajo que lo realizo con mucho amor a mi formación, amor a mi carrera, amor a las ciencias sociales, amor a la historia más que nada. Mucha fuerza, muchas fuerzas, muchísimas gracias, muchísima motivación y a seguir adelante.